Buenos días, bien llegados. Esto es Opinión Pública de lunes 15 de abril del 2024, por supuesto. Pero vámonos a la campaña, vámonos a la cuestión electoral, vámonos con Eduardo Ramírez. Bueno, pues Eduardo anunció el festival estatal, justamente este festival estatal que es para mostrar la chiapanequidad al mundo. Fue usted esto, y qué bueno, sucedió ya en San Juan Chamula. Ahí Eduardo dijo que su causa en Chiapas es reconstruir la paz social. El candidato justamente al gobierno del estado de Chiapas por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Chiapas, que es, sabe usted, Eduardo Ramírez Aguilar. Bueno, pues Eduardo se reunió con hombres y mujeres de San Juan Chamula, lo mismo de San Andrés Larraínzan. Son municipios de usos y costumbres, justamente, a quienes en esta ocasión Eduardo les llevó su mensaje de paz, de unidad. La política, decía Eduardo, nos sirve para construir la paz. La buena política, decía el candidato, la buena política es la que hace el desarrollo de nuestras comunidades. Y esa es la política que yo quiero, decía Eduardo Ramírez, la buena política, no la política que divide, no la política del sectarismo, no la política del partido político, la política del pueblo, decía Eduardo, que esa es la más importante. Y esa, señalaba Ramírez Aguilar, y esa no tiene militancia, esa tiene necesidad, esa tiene causa, y cuando encontramos la causa, ahí es el camino. Pero decía más Eduardo, soy hombre de causas, y mi causa en Chiapas es reconstruir la paz social en las comunidades y en todos los pueblos de mi estado. Esto afirmaba Eduardo Ramírez desde San Juan Chamula. Quiero anunciarles desde el pueblo de San Juan Chamula que vamos a llevar a cabo el primer festival cultural y social que rescata la chiapanequidad. Y eso consiste en mostrar a nuestras culturas, desde los altos, desde la selva, desde la zona Soconusco y todas las regiones que representan la más hermosa síntesis de nuestro sueño y de nuestra identidad. En Chiapas somos más ricos en gastronomía y en la cultura, y la vamos a mostrar al mundo. Aquí también va a haber el Festival de la Chiapanequidad. Eduardo Ramírez también hizo otro anuncio. Anunció que en su gobierno se habrá de realizar el Festival Cultural y Social. Este festival, nos platicaba Eduardo, perdón, este festival que rescata la chiapanequidad, que consistirá justamente en mostrar nuestra riqueza cultural al mundo. Quiero anunciarles, decía Eduardo Ramírez, desde el pueblo de San Juan Chamula, que vamos a llevar a cabo el primer festival cultural y social, justamente este festival que rescata la chiapanequidad. Y eso consiste en muestrear nuestras culturas desde los altos, desde la selva, desde el bosque y todas las regiones que representan la más hermosa síntesis de nuestro sueño y nuestra identidad. En Chiapas, decía Eduardo Ramírez, en Chiapas somos más ricos en gastronomía y en la cultura, y la vamos a mostrar al mundo. Aquí también va a haber el Festival de la Chiapanequidad, aseguraba. Ahí Eduardo portando un traje típico de San Juan Chamula, y por supuesto el bastón de mando. Ahí el candidato a gobernador también les dijo allá en Chamula, le dijo al pueblo que va a trabajar de la mano de todos para llevar infraestructura y se convierta en el municipio más emblemático, turísticamente reconocido en Chiapas y a nivel mundial.
Bueno, pero fue un intenso, ya sabe usted, es muy intensa la campaña que viene realizando, el recorrido que viene realizando Eduardo Ramírez, porque ahí también estuvo este fin de semana, estuvo en San Andrés Larrainzar. Ahí Eduardo Ramírez lanzó un sentido pronunciamiento sobre lo que es, lo que ha venido explicando y que es la reivindicación de los pueblos indígenas que se han mantenido en resistencia, decía Eduardo, tras la conquista desde hace 500 años. Ahí señalaba tácitamente, puntualmente decía Eduardo, resistieron a no dejar de pensar en el sol, en la luna, como madre y padre, a la madre tierra. Resistieron, decía Eduardo, a pesar de que las cosechas atraviesan por el calendario lunático, pero ¿qué creen? Ustedes y nuestros ancestros lo hicieron con gran habilidad para que ellos entendieran, decía Eduardo, en este sentido mensaje que dijo ahí con los habitantes de estas comunidades. Dice que estábamos adoptando su cultura, que ellos entendieran, los que venían en el contexto de conquistarnos, decía Eduardo, que ellos entendieran que estábamos adoptando su cultura sin saber que la propia cultura de Chiapas y de México se seguía llevando a cabo. Ahí mismo resaltó Eduardo Ramírez, desde este municipio, pues hizo un llamado también de unidad y de fraternidad a construir entre todas y entre todos la nueva era de Chiapas, en donde las poblaciones indígenas no sean sometidas y por el contrario, decía Eduardo, vivan su identidad en un camino de armonía y su legado, decía el candidato Eduardo Ramírez, que su legado sea ser un misionero de paz. Para mí, puntual decía Eduardo, para mí San Andrés Larrainzar representa el estandarte más importante de los últimos 30 años. Mi reconocimiento, decía Eduardo, al movimiento zapatista que visibilizó a este pueblo, que por cierto nunca antes lo habían visto y fue famoso por los acuerdos de San Andrés, ¿se acuerda usted? Y fue famoso y saltó a la opinión pública porque hubo gente que quiso y quiere trabajar por un mejor estado. Esto decía Eduardo justamente en esta parte de la geografía chiapaneca. Para mí representa a San Andrés Larrainzar el estandarte más importante de los últimos 30 años. Mi reconocimiento al movimiento zapatista que visibilizó a este pueblo que nunca antes lo habían visto, nunca antes, y fue famoso por los acuerdos de San Andrés, y fue famoso y saltó a la opinión pública porque hubieron gente que quiso y quiere trabajar por un mejor estado en este municipio. Lo vamos rapidísimo, decía Chiapas va a ser la entidad más cosmopolita de México y de América. Solalín de Guerra decía eso, realizan, y es que se está realizando con la presencia, la participación de Solalín de Guerra, realizan el foro, este foro que lleva por título Diálogo sobre la migración en Chiapas, perspectivas, tendencias y soluciones, se llama este foro, al que justamente fue invitado Eduardo Ramírez Aguilar. Se habrá de realizar allá en San Cristóbal de las Casas este foro, diálogo sobre la migración en Chiapas, es el tema, perspectivas, tendencias y soluciones. Se antoja muy interesante. En el que participó también el sacerdote y activista que es Solalín, a favor de los derechos humanos de los migrantes, que es Alejandro Solalín de Guerra. En este marco justamente Solalín de Guerra dijo que Chiapas, así textual, puntual, decía el padre, que Chiapas va a ser la entidad más cosmopolita de todo México. Yo diría
que de toda América Latina. Esto decía Solalinde, y decía más, dice Chiapas, donde se van a mezclar las personas que vienen con diferentes culturas, diferentes modos de vida, pero esto para nosotros no es amenazante, explicaba Solalinde, al contrario, estamos viendo la diversidad y es una maravilla. Por ello, aseguraba Solalinde que Chiapas tiene una gran oportunidad de captar esa riqueza de lo que es la diversidad humana y también una fuerza laboral enorme. Chiapas, insistía Solalinde en su comentario, Chiapas está llamado a ser quizás el estado más desarrollado del sur, de cualquier estado del sur, puntualizaba. Y es que en este encuentro de ideas que fue organizado por la Asociación Civil de la Hermandad a la Prosperidad, bueno, pues asistió como invitado especial, así lo manejaron, el candidato por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Chiapas, que es Eduardo Ramírez Aguilar, quien además escuchó al sacerdote y activista en pro de los migrantes Alejandro Solalinde, y ahí Eduardo justamente coincidió con él en que Chiapas, decía, Chiapas tiene la oportunidad de ser una potencia que capte la riqueza de la diversidad humana. Decía textualmente en su comentario Eduardo, le pedí al padre Solalinde que me ayude con la próxima presidenta de México porque sé que les une una gran amistad y un gran respeto. Necesitamos, decía Eduardo, necesitamos aliados claves para llevar a cabo allá, en Tapachula y en Suchiate, desde una perspectiva humanista, justamente el establecimiento de una frontera sur que sea como una especie de muro industrial, de muro laboral o de espacio laboral, comentó. Es así, justamente, como Eduardo Ramírez, que estuvo acompañado por su esposa Sofía Espinosa, manifestaba justamente su interés por ver la migración como una ventana de oportunidades para alternar la economía y además, y a la par, mejorar las condiciones de quienes transitan por el Estado. Esto propuso justamente establecer esa frontera sur con la exención de impuestos, del IVA, del impuesto sobre la renta, tasa cero, y también de los impuestos estatales, los impuestos municipales. Decía incluso, ofrecemos los espacios de los terrenos, ofrecemos los servicios públicos, porque podemos traer las inversiones de Estados Unidos, justamente, decía y hacía esta mención Eduardo, en un ambiente de cooperación internacional a través de lo que es el Tratado de México-Estados Unidos con Canadá. Chiapas, seguía diciendo Eduardo, Chiapas puede ser esa ventana de oportunidades laborales. Esta propuesta, además, traería como beneficios que el 50% de las oportunidades laborales sería justamente para los migrantes y el otro 50%, como ve, para los chiapanecos y mexicanos. Así que, según lo que comentaba Eduardo, decía, así que generaría inversión, empleos y además dejaríamos de discriminar y excluir a los migrantes. ¿Cómo ven? Bueno, pues esto sucedía justamente ayer. Oiga, reconoce Molina, ya sabe usted, Carlos Molina, que es el representante de Morena en Chiapas. Bueno, pues reconoce Molina el mensaje conciliador y de paz que promueve justamente Eduardo Ramírez. Esto durante su gira por la región Altos, el líder de Morena en Chiapas, que es Carlos Molina, bueno, pues hizo un amplísimo reconocimiento a la labor del candidato a gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien puntualmente ha dado un mensaje de paz
y esperanza a los pueblos originarios, y lo ha hecho en cada rincón del estado, citando la frase del obispo Samuel Ruiz: arriba con los de abajo y adentro con los de afuera. Bueno, ahí el comentario.